Buenas noches, profesor Clemente, compañeros todos. La tarde de hoy, el grupo número 6 tiene el placer de hablarles sobre los delitos contra la personalidad internacional del Estado, artículos que van desde el 425 al 433. Los integrantes de este grupo son mi persona, Yanely Albey, la compañera Anjuri Bird, Fabio García y Raulín Osuelo. Conceptos. Los delitos contra la personalidad del Estado son aquellos que tutelan el Estado como entidad jurídica y política. Así aparecen como delitos que protegen la condición internacional e interna del Estado. Unos son delitos de carácter político y otros son delitos de traición. Ellos tienen como objeto jurídico la incolumidad material o política del Estado o la incolumidad de sus relaciones exteriores. Naturaleza. Aquí se protege al Estado en las relaciones jurídicas que tienen con otros estados. El norte de esta protección es con la idea de evitar daño a la integridad territorial del Estado, su soberanía. El ataque puede ser de manera inmediata o mediata como una fuente de daños para su personalidad o integridad. Artículo 425. Quien ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de 15 a 20 años de prisión. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de entre 20 y 25 años. El concepto, quien culposamente una persona ejecute un acto para someter a la República en todo, en parte o a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su integridad. El sujeto activo, cualquier persona que ejecute el acto para someter la República, cualquiera que cometa este acto de traición. El sujeto pasivo, el Estado. Verbo rector, ejecutar, someter, aminorar. Bien jurídico tutelado, la seguridad nacional. Imputabilidad, delito contra la personalidad jurídica del Estado. Punibilidad de 15 a 20 años, conducta dolosa. Agravante, si es realizada por un servidor público a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos. La pena será de 20 a 30 años. Atenuantes no tiene. Artículo 426. El panameño que tome las armas contra la República de Panamá o se una a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. No incurrirá en sanción quien, encontrándose durante las hostilidades en el territorio del Estado enemigo, comete el hecho obligado por este. Concepto. Se tipifica el caso del panameño que tome las armas contra la República de Panamá. Sujeto activo, cualificado, ya que solo puede ser el panameño, solo puede ser un panameño. Sujeto pasivo, el Estado. Verbo rector, tomar, prestar, obligar, conducta dolosa. Bien jurídico tutelado, seguridad nacional. Imputabilidad, delito contra la personalidad jurídica del Estado. Tienen una eximente de punibilidad cuando se actúa obligado. Punibilidad de 5 a 10 años, agravante no tiene, atenuantes tampoco. Ahora nuestra compañera Anjuri. Artículo 427. Quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. En concepto, en cuanto a
Inteligencia, tenemos que es información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones, relaciones con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de seguridad nacional. En sujeto activo tenemos quién, sujeto pasivo, Panamá, el verbo rector, producir hostilidades y guerra, bien jurídico tutelado, la seguridad nacional, causa de justificación no las hay, imputabilidad sí aplica, eximentes de culpabilidad no aplica, punibilidad de 5 a 10 años de prisión, circunstancias agravantes no tiene, circunstancias atenuantes no tiene. El artículo 428, quien revela información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes referente a la seguridad del Estado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la información revelada cae en poder de un Estado que esté en guerra con Panamá o si la revelación da lugar a que se interrumpan las relaciones amistosas con otro Estado, la sanción será de 5 a 8 años de prisión. Las sanciones se agravarán hasta en una tercera parte si el autor conocía la información en su carácter de servidor público o emplea violencia, fraude u otro engaño para obtener los datos o la información. En concepto de información de acceso restringido tenemos que es todo tipo de información creada u obtenidas por los órganos o entes de la administración pública o que se encuentra en su posesión o bajo su control, responsabilidad o competencia, cuya divulgación está circunscrita únicamente a los funcionarios públicos, oficiales y líderes del Estado. Sujeto activo, ¿quién? Sujeto pasivo, Panamá. Verbo rector, revelar información confidencial. Bien jurídico tutelado, la seguridad del Estado. Causa de justificación no aplica. Imputabilidad sí aplica. Eximentes de culpabilidad no aplica. Punibilidad de 2 a 4 años de prisión. Circunstancias agravantes sí las hay. Si dicha información revelada causa conflicto con un país al cual se tiene una relación amistosa con otro Estado, o si la información cae en manos de un país en guerra con Panamá, sería de 5 a 8 años de prisión. Se agrava hasta una tercera parte si el informante era un servidor público y si este informante utilizó la violencia o el fraude para obtener dicha información. Circunstancias atenuantes no aplican. Hola, profesor, compañeros todos. Tengo el gusto de hablarles sobre los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Abarcaré los artículos 429, artículo 430 y artículo 431. Empecemos. Artículo 429. Quien, sin facultad legal para ello, acceda a la seguridad informática del Estado, levante plano, produzca imagen o cualquier medio de buques, aeronaves, establecimientos, vía u obra destinado a la seguridad del Estado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Concepto. Quien sin facultad legal para ello se da a la seguridad informática del Estado. Sujeto activo. El que viole la seguridad informática del Estado. Sujeto pasivo. El Estado. Verbo rector. Teoría informática del Estado. Imputabilidad. Delito contra la seguridad jurídica del Estado. Punibilidad 2 a 4 años. Agravantes no, atenuantes no.
Artículo 430. Quien culposamente revele los secretos de los que se hallara en posesión en virtud de su cargo o de un contrato oficial permita que otro lo acceda, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días multa o arresto de fin de semana. Concepto: quien culposamente revele los secretos de lo que se hallara en posesión de su cargo o de un contrato oficial. Sujeto activo: el que revele confidencialidad. Sujeto pasivo: el Estado. Verbo rector: quien culposamente en virtud de su cargo permita que otro acceda a dicha confidencialidad. Bien jurídico tutelado: seguridad nacional. Imputabilidad: delito contra la personalidad jurídica del Estado. Punibilidad: 6 meses a 1 año o su equivalente a días multa o arresto de fin de semana. Agravantes no, atenuantes no. Artículo 431. Quien será encargado por el Gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un Estado extranjero o con una empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Concepto: quien está encargado por el Estado de la República para tratar asuntos de Panamá con gobierno extranjero. Sujeto activo: el que traicione su mandato de manera perjudicial para el Estado. Sujeto pasivo: el Estado. Verbo rector: traición al mandato. Bien jurídico tutelado: seguridad nacional. Imputabilidad: delito contra la personalidad internacional del Estado. Punibilidad: 2 a 6 años. Agravantes no, atenuantes no. Buenas noches, excelentísimo profesor, estimados compañeros. A nuestro grupo en esta ocasión le tocó la presentación sobre los delitos contra la personalidad jurídica. Artículo 432. Quien en tiempo de guerra incumpla total o parcialmente las obligaciones contractuales adquiridas con el Estado relacionadas con la defensa y la seguridad de la nación será sancionado con 5 a 10 años. El concepto: quien en tiempo de guerra incumpla total o parcialmente. La conducta: las condiciones contractuales. El sujeto activo: adquiridas con el Estado. Sujeto pasivo: con el Estado. El verbo rector: las obligaciones contractuales. El bien jurídico tutelado: la seguridad nacional. Causa de justificación: quien incumpla total o parcialmente. Imputabilidad: las obligaciones contractuales. Exigente de culpabilidad: la omisión de la responsabilidad en tiempo de guerra. La punibilidad: de 10 a 5 años. Circunstancias agravantes no hay. Circunstancias atenuantes no hay. Tentativa tampoco. Siguiente artículo. 433. Quien en tiempo de guerra dañe o destruya o haga inservible total o parcialmente las instalaciones, vías, obras, objetos necesarias para la defensa nacional será sancionada con prisión de 4 a 8 años. El concepto: quien en tiempo de guerra. Conducta: dañe, destruya, haga inservible total o parcialmente. Sujeto activo: el que destruye. Sujeto pasivo: la defensa nacional. Verbo rector: dañe, destruya, haga inservible. Bien jurídico tutelado: bienes del Estado. Causa de justificación: lo que causa esa destrucción, por ejemplo, la búsqueda de comida o las personas en la huelga. Imputabilidad: el hecho de dañar instalaciones, vías, obras. Exigente de culpabilidad: el que destruye en tiempo de guerra. Punibilidad: 4 a 8 años. Circunstancias agravantes no hay agravante. Atenuantes no hay atenuantes. Tentativa tampoco hay tentativa. Para hablar un poquito más de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, podemos hablar de algunos ejemplos, como los cohechos de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el lavado de activos, la recepción,
el financiamiento del terrorismo, la administración desleal, ese poco de funcionarios ladrones que roban y hacen lo que le da la gana con nuestro dinero y nadie le hace nada, la corrupción entre particulares, entre funcionarios y la negociación incompatible, como los ejemplos de Odebrecht. Todo esto lo tenemos y pienso que estos delitos son para perseguir a los traidores de la patria. Pero en este país hay una gran doble moral donde a los traidores se le aplauden y las personas que tratan de hacer la diferencia en nuestro país, entonces se la abochea. Esta es mi participación. Pero algún día los funcionarios corruptos, los que se roban los bienes del Estado, los representantes que una obra que costó $5,000 dicen le costó 50,000, tendrán que pagar. Algún día en nuestro estado habrán personas en los puestos públicos que sean incorruptibles. Algún día la corrupción con los funcionarios, con los particulares, el castigo de los hechos de cuello blanco serán castigados. Buenas noches y bendiciones. Muchas gracias. Esta fue la participación del grupo 6.